Escuchamos que venía Ike. Después nos enteramos de la marejada ciclónica, que se acercaba una gran marejada ciclónica. Las últimas palabras que dijo fueron que Dios nos ayude, Condado Chambers. Y fue cuando pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? En realidad no tenía ni idea de lo que estaba a punto de vivir. Sentía que lo que estaba viendo afuera de mi ventana era una película. Mi esposo iba a salir y sentí pánico porque el viento casi lo lanza lejos. Estaba gritando con toda la fuerza de sus pulmones. El agua estaba subiendo y ella no sabía qué hacer. Yo escuchaba el viento. Podía escuchar el agua. Escuché todas esas cosas golpeando abajo de la casa. Fue cuando me asusté. Estaba llorando, caminaba por toda la casa diciendo, no vamos a sobrevivir. Esperaba, seguía caminando sabiendo que iba a morir en esa tormenta esa noche. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay una emergencia, necesitamos ayuda. Una sección de la autopista se derrumbó. 911. ¡Hubo un accidente! ¡Hay muchos heridos! ¿Qué sucedió? Atención a todas las unidades. Compramos una casa en Crystal Beach. Mi esposo creció en Beaumont. Siempre iba ahí, era su lugar de reunión. Así que he sido residente de Crystal Beach desde el año 2006. Soy la secretaria del Condado Chambers. He sido secretaria del condado los últimos 3 periodos, así que son 12 años. Nuestro condado está localizado entre Houston y Beaumont, en la Interestatal 10, la parte norte de la bahía Trinity, que es parte del sistema de la bahía de Galveston. Mi papá fue el responsable de que termináramos en el condado Chambers. Tenía el cargo de policía estatal en el condado Chambers, así que crecí rodeado de policías toda mi vida. Parecía que a eso tenía que dedicarme. Hace 10 años estaba trabajando con la ciudad de Galveston. Trabajaba en el manejo de nóminas del departamento de policía y era miembro del equipo de manejo de emergencias. Cualquier clase de emergencia que tenía la ciudad, activábamos el centro de comando y contestábamos los teléfonos. Respondíamos las preguntas de los ciudadanos sobre qué tenían que hacer, qué estaba sucediendo. Tratábamos de mantener a todos informados y de evitar el pánico. Justo aquí en la costa del Golfo de Texas hay suficientes tormentas. Como muchos de sus vecinos, Connie Travis y su esposo veían cómo los medios de comunicación seguían el acercamiento del huracán, prediciendo dónde tocaría tierra. Escuchamos que venía Ike. Estaba programado para ser categoría 1, que no es nada grave en la playa. Muchas personas hacen fiestas. Y después nos enteramos de la marejada ciclónica, que se acercaba una gran marejada ciclónica. Al acercarse el huracán, activamos el manejo de emergencias, pero solo lo rastreábamos porque estaba muy lejos. Estábamos en espera para activarlo completamente en cualquier momento. Intentábamos organizar las cosas como llenar el centro de comando de emergencias con provisiones, tener todo listo, por si acaso. Es decir, al principio no venía hacia nosotros. El juez del condado ordenó una evacuación obligatoria para varias áreas bajas de nuestro condado. Estábamos ayudando a esas personas, asegurándonos de que fueran evacuadas. Al principio, como en cualquier otra evacuación, todos estaban en movimiento sacando a las personas de la ciudad. Soy parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Mi esposo era policía estatal en ese momento. Sabía que se quedaría. Nos asignaron a la corte. Antes de la tormenta, los días son hermosos. Es un día normal en la isla y les dices a las personas que se vayan porque puede ser peligroso y ellos ven un día soleado. Hay muchas personas que son turistas. Nunca han pasado por eso, así que no lo saben.
Cuando les dices que se vayan, dicen, no puede ser tan grave, me voy a quedar. Y también están los confiados. He vivido tormentas en esta isla por años, no tengo que irme. Teníamos autobuses y les ayudamos a salir de la isla. Y también había personas que tienen mascotas y no tenían transportadora. Reunimos tantas como pudimos. Y a la gente que se iría en esos autobuses, había mucho que hacer. Pero llegó un punto en que ya no había espacio en los autobuses y que había gente esperando. El viernes, un poco antes del mediodía, nos hablaron de la oficina del alguacil de Galveston. El agua estaba sobre la autopista 87, en la península Bolívar. Era difícil acercarse a la gente. Preguntaron si podíamos ayudar y, por supuesto, lo hicimos. Fuimos en vehículos a la parte alta de la isla. Entramos por el lado de esta península y rescatamos a unas cuantas personas. Los subimos a los autobuses sobre el puente intercostero y los evacuamos. Vimos el agua aproximarse desde el Golfo. Poco después del almuerzo, vimos cómo entraba y cubría todo el canal intercostero. Fue algo nunca antes visto, pero después por la tarde volvió a salir. Esa noche se produjo la marejada ciclónica. El día anterior a la tormenta, la gente suele decir, bueno, es una marejada, pero ¿qué es eso? Y eso es muy interesante porque estamos en una península. De este lado tienes la bahía y de este otro el océano, el Golfo. Y alrededor de las 10 de la mañana del viernes, usé mis binoculares y literalmente vi cómo las aguas del Golfo se levantaban, al igual que las aguas de la bahía. Venían juntas y literalmente se levantaron. Recuerdo estar parada en mi terraza porque los vientos no eran tan fuertes, no había llovido, era solo el nivel del agua que había aumentado por la marejada. Fue cuando dije, vaya, en realidad estamos en una isla ahora, y para entonces estábamos atrapados, pero fue un momento irreal, ver el agua elevarse 2, 3, 4 metros y luego unirse y cubrir todas las propiedades. Mientras el huracán crecía en fuerza, en el Centro de Operaciones de Emergencia, Tricia trabajaba en relocalizarlos al San Luis, un hotel situado en lo alto. Empezaron a dar los niveles de inundación y del agua y las indicaciones. Empezaron dando todo eso, así que la gente comenzó a reunir sus cosas. Nos movieron junto con todo el centro de comando hacia el San Luis y fue todo un viaje. El ferry estaba cerrado y el paso Rollover era el único medio para entrar. Había un puente sobre él. El viernes por la mañana condujimos hacia Rollover y el agua ya estaba sobre este. El camino estaba deteriorado. Algunas personas que murieron estaban en ese camino tratando de escapar porque el camino corre a lo largo de la orilla y tú sabes, podían llegar olas gigantescas que podrían lanzarte. En ese momento sabíamos que no había escapatoria. Así que el viernes, cuando estábamos conduciendo, nos dirigimos a la playa. Fue como si nuestra playa no existiera. El agua había llegado a la primera línea de casas. Fue como un acantilado, como si estuvieras en California. Era como un acantilado, en lugar de playa tranquila. Y me tomó mucho tiempo encontrar cómo bajar, pero quería hacerlo porque veía objetos. Recogimos letreros, juguetes de Cuba. Y dije, oh por Dios, son las bandas exteriores del huracán, porque había golpeado Cuba desde antier. Están llegando las bandas exteriores, recogimos cosas de Cuba y era solo viernes por la mañana. Y reunimos todo esto que llevé a casa porque me pareció interesante. Pero así de grande había sido la tormenta. Por la tarde, fuimos al parque, que está justo en medio de Anáhuac. Está conectada a la bahía. Toda el agua se había ido. Fue un fenómeno inquietante y dijimos, algo no está bien. Tal vez no era bueno después de todo. Y el viernes por la noche, los vientos habían comenzado y la última llamada del jefe de operaciones de emergencias de Texas, sus últimas palabras fueron, Dios los ayude, Condado Chambers. Fue entonces cuando pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Justo aquí, en la costa del Golfo de Texas, hay suficientes tormentas.
Escuchamos que Ike se acercaba y después nos enteramos de la marejada ciclónica. Fue entonces cuando el juez del condado ordenó una evacuación obligatoria para varias áreas. Al activarse el huracán, activamos el manejo de emergencias. Estamos en una península, por aquí está la bahía y por aquí el océano. El agua ya estaba sobre el paso Rollover. El camino se estaba deteriorando, así que en ese momento sabíamos que no había salida. Recogíamos señales de tránsito de Cuba. Las últimas palabras que dijo fueron: Dios los ayude, Condado Chambers. Connie Travis y su familia habían vivido huracanes antes. Al escuchar los informes decidieron que era necesario prepararse para el peor escenario. Decidimos prepararnos lo mejor que podíamos. Mi esposo es constructor, así que medimos todo, sabíamos exactamente qué tan lejos estábamos del piso. Cuestioné mi decisión a quedarme. La primera ocasión fue después de que el centro de emergencias me llamó. Estaba programada a las 11 p.m. Esa llamada la recibieron todos en todo el estado de la Costa del Golfo. Y escuchar esas palabras como buena suerte, Condado Chambers, va hacia ustedes, ahí me cuestioné. Y para entonces, obviamente, ya era tarde para cambiar de idea. Ahora, ya reubicados en lo alto del hotel, Patricia y sus compañeros de trabajo se preparan para el vendaval de llamadas. Tienes que ver qué sucede en el segundo piso, porque tienen bomberos, servicios de emergencia. Aquí estamos todos los oficiales de policía. Todo el personal de emergencias está en ese piso. Estamos en un espacio acondicionado con aparatos telefónicos y trabajamos por turnos. Tomamos, creo que fue un turno de 8 horas. Respondes las preguntas de la gente y te sorprende la cantidad de llamadas y lo que preguntan. Decían: sigo en el extremo oeste de Galveston. Hay poca agua. ¿Debería irme? Y respondíamos: sí, debe ir a un lugar más alto si pueden. ¿Quieres darles toda la información posible para que estén seguros? Sentía que lo que estaba viendo afuera de mi ventana era una película, y por tonto que suene, me recordó a la escena del tornado en El Mago de Oz. Había cosas volando y eso fue lo que sentí. Sentía que lo que estaba viendo afuera de mi ventana era una película, pero había más hojas de árboles y escombros. No eran escombros como tal, eran gigantescos objetos volando. Lo que verías en el peor escenario, en un huracán con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora pasar por tu ventana. Conforme se acercaba la noche, podías escuchar el viento todo el tiempo afuera. Recuerdo subir y bajar las escaleras antes de quedar atrapados en el segundo piso y podías sentir el viento. Ya no podías entrar a los ascensores, no confiábamos en ellos. Bajábamos por las escaleras y podías sentir el viento soplar por el cubo de la escalera, moviéndote hacia arriba o abajo. El sonido era irreal. Mi temor empezó cuando se acercó. Eran las 11 o 12 y empeoraba cada vez más y más. Literalmente estaba sentada abajo de mi casa, que eran 5 metros. Miré hacia arriba y dije: no hay forma de que el agua alcance esa altura. Y fue ridículo, porque sí alcanzó esa altura. Cuestioné mi decisión de quedarme. Y al oír esas palabras, buena suerte, Condado Chambers, va hacia ustedes, sentía que lo que estaba viendo afuera de mi ventana era una película. Acondicionado con aparatos telefónicos. Tomamos, creo fue un turno de 8 horas. Podías escuchar el viento todo el tiempo afuera. Decidimos prepararnos lo mejor que podíamos. Eran las 11 o 12 y empeoraba cada vez más y más. Literalmente estaba sentada abajo de mi casa, que eran 5 metros. Miré hacia arriba y dije: no hay forma de que el agua alcance esa altura. Y fue ridículo, porque sí alcanzó esa altura. Conforme se acerca la tormenta a medianoche, entras en pánico.
personas llamando, si es que pueden comunicarse, porque muchas veces no podían hacerlo. Pero lo que escuchabas era, hay agua entrando a mi casa y no salía a tiempo. ¿Puede alguien venir por mí? En algún momento, por una pequeña ventana, los oficiales lograron salir y los ayudaron para llegar al pueblo y encontrar un lugar seguro. Después llegó el momento que ya no había tiempo. No era seguro que pudieran salir. Los vientos eran muy fuertes para permanecer afuera, así que eso fue difícil. Tenías que decirles a las personas, no podemos salir durante la tormenta, no es seguro. Había personas que empezaban a gritar, perdían el control. Y tú tenías que decir, está bien, déjame hablar contigo, dime qué pasa en tu casa, déjame ayudarte a encontrar un lugar a donde ir. Sí, tú estás ahí ahora, no puedo estar contigo, pero veamos si podemos encontrarte un lugar seguro. Vivía en un canal y enfrente a ese canal había unos vecinos y no creo que hayan intentado cruzarlo, creo que estaban atrapados porque tenían un perro pequeño y no querían dejarlo. No podían salir de ahí, así que tuvieron que resistir. El viernes los ayudamos a llevar sus autos lo más alto posible. Teníamos linternas y teníamos como este espacio para poder observar. Teníamos un generador que estaba en el porche y la puerta estaba bloqueada excepto por un pequeño espacio por el cual pasó el cable. Así que encendíamos y apagábamos las linternas para comunicarnos y saber si todos estaban bien. Hicimos eso hasta el punto de que ya fue imposible, ¿entiende? No podías ver nada, estaba completamente oscuro y con viento y lluvia. Podíamos ver la televisión porque teníamos el generador, había aire acondicionado, la tormenta embravecía y las noticias meteorológicas, a los que ahora llamo noticieros meteorológicos amarillistas. Decían al aire, todos en la península Bolívar están muertos. Y yo decía, no lo estamos. Y me sentía más frustrada con el hecho de que reportaban que todos habían muerto, que nos había golpeado terriblemente, que no era posible que alguien hubiera sobrevivido. Y yo sabía que había sobrevivientes y quería decirles que aún había personas vivas aquí, porque todos tenemos familias que saben que vivimos aquí. Esa era mi mayor preocupación en ese punto. Resguardándonos en la noche, me sentía como una niña. No podía dormir. Como la noche anterior a Navidad, estuve en la ventana toda la noche, viendo muchos escombros, volar en la lluvia. Es decir, ves que todo eso sucede. Es la medianoche. Son las 2, 3, 4. Ves el reloj y piensas, ¿cuánto tiempo más durará esto? Pero te llaman a servicio, ¿entiendes? Sabía que iba a pasar. Siempre sucede. Y una vez que pasara, me iban a necesitar. Por eso es que superas el temor de esta locura. Me voy a quedar. Todos tenían un sentimiento de urgencia, estaban al límite, listos para todo. Para mí era irreal. A veces sentía que no estaba realmente ahí, como si estuviera en otra parte mirando eso, como si fuera una película. Pero cuando sales de la puerta, estás en una sala de conferencias de un hotel. Dentro del centro de comando sentíamos el viento, el edificio se movía. Creo que los edificios están hechos para hacer eso durante las tormentas, pero el edificio se movía tanto que sentíamos que las ráfagas de viento nos sacudirían. No es que nos sacudiera, pero lo sentías así, lo escuchabas y creo que el sonido es mucho más impactante que sentir el movimiento. Escuchas las ventanas romperse y las escuchas en el piso superior porque donde estamos no hay ventanas. Así que todo lo que oyes es el sonido del viento en el hotel. Para mí era un sonido escalofriante en todo el edificio. Había una vibra inquietante y sabía que algo estaba pasando y solo esperabas ver qué sucedería. No tenías una idea certera. Yo no. Tal vez los otros sí, pero yo no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Era algo que jamás había experimentado y que no quiero volver a vivirlo. Había muchos sonidos, escuchabas al viento, pero lo que más se escuchaba era como un lamento. Era como si las cosas se atascaran más y más abajo de mi casa y podías escuchar el roce y los golpes también. Eso fue muy aterrador para mí. Mi esposo salió
había hecho marcas en los escalones hacia nuestra casa, que creo que estaba a 5 metros. Así que él hizo marcas cada 15 centímetros. Así sabría qué tan alto estaba el nivel del agua y qué tanto tenía que subir. Bueno, a nivel del piso, y tenía planes de subir al techo si era necesario. Pero en la última ocasión el nivel estaba a 4.7 metros. Entonces nos sentimos seguros de que estaríamos bien porque el ojo se acercaba y normalmente baja de intensidad. Es un momento de alivio temporal. Eso no para. Yo pensé, habrá calma y podré ver el sol, pero eso no es cierto. Desde luego que hacía menos viento y no llovía. Y yo no saldría volando de la terraza, por eso salí. Aún así me abracé a los postes y claro, me sujetaba fuertemente porque no iba a arriesgarme. Los vientos bajaron considerablemente. Pude ver que la lluvia había bajado un poco, por eso salí a mi terraza. Teníamos una terraza y un cobertizo y yo caminé tan lejos como pude para intentar conseguir señal. Y de alguna forma milagrosa llamé al 911. Fue entonces cuando ella me dijo que el agua iba a subir 6 metros más y en ese momento todos iban a morir. Fue cuando me asusté porque no podríamos resistir eso. Ella básicamente decía, no van a sobrevivir, así que deben tener algún plan. Empezamos a hacer algunos planes de contingencia. Al otro lado del canal había un hombre que tenía un bote realmente enorme. Podríamos resguardarnos en él. Así que esa era nuestra meta. Tal vez tuviéramos que nadar un poco, pero teníamos salvavidas y demás, así que ese fue nuestro primer plan de contingencia. Se reían de mí porque solo lloraba y caminaba por mi casa diciendo no vamos a sobrevivir. Estaba esperando, seguía caminando, sabiendo que iba a morir en esa tormenta esa noche. Mi hijo y mi esposo decían, sí vamos a sobrevivir. Pero en ese momento yo tenía mucho miedo, porque pensaba que subiría 6 metros más y no teníamos a dónde ir. Lo que realmente me interesó del fenómeno del huracán era saber lo que enfrentaríamos o lo que pensé íbamos a enfrentar y lo que pasó en realidad. Eso me causó interés por el huracán ocurrido en 1900 en Galveston, Texas. Leí que la gente flotaba a través de la bahía. No podía creerlo. La noche de la tormenta estábamos todos encerrados. Nos mantuvimos firmes, claro. No podíamos salir durante la tormenta. Tuvimos vientos y lluvias fuertes. Yo he estado en muchos huracanes, pero puedo decir que ninguno tan grave como este. Pero he sentido el viento, he visto los huracanes. Estaba sentada ahí cuando sonó el teléfono. Contesté y dije, operaciones de emergencia, soy Tricia, ¿puedo ayudarle? La mujer gritaba con todas sus fuerzas. El agua estaba subiendo y ella no sabía qué hacer. Yo escuchaba el viento, podía escuchar el agua. Ella gritaba mucho y empezó a hiperventilarse. Le estaba dando un ataque de ansiedad. Yo intentaba decirle por teléfono, está bien, tienes que respirar. Cuenta, inhala por la nariz, exhala por la boca. Trataba de decirle eso mientras ella estaba en medio de todo, intentándolo. Aún logro sentirlo que ella estaba viviendo. ¿Cómo detienes un ataque de ansiedad cuando está pasando todo eso frente a ti? Pero intenté calmarla y le dije, bien, dime dónde estás, dime en qué tipo de estructura estás, qué estás mirando. Me dijo que estaba en una casa de la playa. Yo sabía que normalmente están construidas sobre pilotes. Ella dijo, tienen que enviar a alguien, y yo le dije, no podemos llegar ahí, el viento es muy fuerte. El agua, el viento, no podemos llegar hasta ti ahora, así que debemos encontrarte un sitio seguro si podemos en la casa. Le dije, ¿dónde están todos? Ella respondió, mi esposo está en el techo intentando encontrar a alguien que nos ayude. Entonces le dije, él debe entrar. Ella dijo, no puedo decirle, no me escucha. Creo que debe subir al techo. Y yo dije, por Dios, por favor, no subas al techo. Y no se lo dije a ella. Le dije, no puedes subir al techo. Debes permanecer en la habitación. Intentaba mantener la calma, pero sientes que tienes que gritar porque escuchas ese ruido a lo lejos. Yo quería llegar a través del teléfono, sujetarla fuertemente y sacarla de ese lugar en donde estaba. Estábamos hablando sobre cómo debía prepararse y dijo, creo que voy a salir por esta ventana y voy a hacer algo. Y la perdí.
Al otro lado del canal había unos vecinos y teníamos linternas. Las encendíamos y apagábamos para mantenernos en contacto. Lo hicimos hasta que llegó el momento en que ya no fue posible. No podías ver nada, estaba completamente oscuro. El ojo se aproximaba a nosotros, los vientos habían bajado considerablemente. Mi esposo salió, había hecho marcas en los escalones, así que sabía qué tan lejos estaba el agua o qué tanto faltaba para que impactara en la tierra. De algún modo, de forma milagrosa, contacté al 911. En ese momento fue cuando me dijo que el nivel del agua subiría 6 metros más. Fue entonces que me asusté, porque básicamente me dijo: ustedes no lo van a lograr, así que deben tener algún plan. Dentro del centro de comando podíamos sentir los vientos, el edificio se movía. Estaba sentada aquí cuando sonó el teléfono. Ella gritaba con toda la fuerza de sus pulmones: el nivel está subiendo y no sabe qué hacer. Y yo escuchaba el viento, podía escuchar el agua. Estábamos discutiendo sobre si estaba lista para hacer algo y contestó: creo que saldré por esta ventana y voy a hacer esto. Y la perdí. Es decir, estoy sentada con el teléfono y me di cuenta que todos escucharon lo que hablaba hasta que dije: la perdí. Y entonces dije: ¿y cómo hago que ella vuelva? Y dijeron: no tenemos su número. Tendremos que esperar si llama de nuevo. Esperemos que lo haga. Así que, por el resto de la noche y de la tormenta, no supe qué le había ocurrido. Eso fue doloroso, muy doloroso para mí. Después de la tormenta, siempre estuvo aquí, detrás de mi cabeza. Me pregunto si está viva, pero ¿cómo saberlo? Ni siquiera sé su nombre. Conforme el ojo del huracán avanzaba, la segunda tormenta ciclónica arreció. La situación solo empeoró. Fue terrible. Yo creo que no era tanto la lluvia, sino más bien el movimiento, ya que todo se movía. Era muy incómodo. Escuché muchas cosas golpeando abajo de la casa y eran objetos grandes como autos y botes. Podía saber que eran grandes, pero no sabía qué era. Mi miedo en ese momento era que algo fuera a romper los pilotes que sostenían mi casa, y estaba aterrada por eso. Mi mayor temor eran las cosas que golpeaban abajo de mi casa, porque pensé que nos iban a volcar y entonces estaría en el agua. El viento comenzó a aumentar, pero venía en diferentes direcciones. Cambiaba de dirección. Yo no sabía nada de eso. Es decir, lo escuchas, pero en realidad no lo registras. Lo aprendes en el entrenamiento. Pero lo estaba viviendo ahora. Venía de este lado y luego de este otro. Y llegaba con furia. En ese momento no recibimos llamadas. Muchos de nosotros estábamos exhaustos, sin fuerza. Me quedaba dormida y luego despertaba sobresaltada, porque escuchas un ruido y te despiertas. Todo lo malo siempre sucede por la noche. Y es más atemorizante, porque no logras ver. Estaba completamente oscuro, así que no sabes lo que es. El viento soplaba, es decir, la lluvia era muy fuerte y venía de todos lados. Esa esquina en particular de la casa tenía tapadas las ventanas y se había desgarrado un pedazo. Yo esperaba poder ver algo por la ventana y la verdad no pude ver absolutamente nada. Y es que nunca había experimentado tal oscuridad en mi vida. Seguí intentando pensar en un plan de contingencia, por ejemplo, si el techo se caía. Sentí que la probabilidad de que el techo se cayera sería menor a que la casa se colapsara, ¿sí? Que se destruyera, que es lo que le pasa a muchas casas. Acaban destruidas, pero ese era mi mayor miedo. Es como llenar una bañera y meter camiones de juguete o algo así. Yo estaba sintiendo golpes en la casa sin saber qué sucedía. Resulta que era una casa, un bote, un cobertizo, y la maderería que estaba en el camino perdió grandes cantidades de sellos que se habían colocado, grandes piezas de madera cayeron y se golpeaban entre sí. Eso acabó literalmente abajo de mi casa. Mi esposo quería salir. Él es un hombre alto, mide 1,93 y salió. Y me dio mucho miedo porque el viento era muy fuerte. No pudo llegar al generador para poner más combustible. El viento estuvo a punto de lanzarlo al mar.
Ella gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. Podía escuchar el agua. Estábamos discutiendo sobre si estaba lista para hacer algo y contestó, creo que saldré por esta ventana y voy a hacer esto. Y la perdí. El resto de la noche y de la tormenta no tuve idea de lo que pasó. Escuché todas esas cosas golpeando abajo de mi casa. Y mi temor en ese momento era que algo rompiera los pilotes que sostenían mi casa. Entonces estaría en el agua. No podía ver absolutamente nada. Yo nunca había experimentado tal oscuridad. Mi esposo quería salir y me dio mucho miedo porque el viento era muy fuerte. No pudo llegar al generador y el viento por poco lo lanza al mar. Tenía miedo de que saliera y mi hijo fue a ayudarlo para que regresara. Ese fue el último intento en salir para poner combustible al generador. En ese momento perdimos luz, el aire, la televisión y la comunicación con todos. Se convirtió en realidad. Fue la noche más larga, oscura, negra, con viento y con lluvia. Parecía que continuaría por siempre. Fue como una semana en una noche. Rezas y rezas y rezas para que llegue la luz. Pensé que la luz no llegaría y no llegó. Es decir, no hubo luz hasta las 10 de la mañana. El viento seguía muy fuerte y no podíamos salir. Parecía eterno. Hacía mucho, mucho calor, porque como dije, habíamos perdido el generador. Era un calor tan sofocante que necesitaba aire y no podía abrir las ventanas. Hacía calor, sudábamos. Si abrías la puerta un poco, lo mínimo era como si el chorro de una manguera entrara. No se podía porque arruinaría mi casa. Fue una noche larga, larga, larga y terrible. Desearía haber podido dormir, pero no se podía con eso. Cuando la luz del sol apareció, podías ver lo que realmente había sucedido. Y claro, las tormentas golpean en la noche y es doblemente aterrador que durante el día. Y cuando el sol apareció, notabas la gran inundación que se podía ver del piso superior del edificio de la corte sobre la superficie. Supe entonces que iba a haber grandes problemas en nuestro condado. Obviamente no tenía idea de que el condado de Galveston había perdido una gran parte de la península. Logré salir del edificio y ver con mis propios ojos qué había pasado en realidad. Y es cuando sientes el impacto y te das cuenta, vaya, así es como debió verse después de la tormenta del año 1900. Recibimos la información en la corte de que había un sobreviviente. Heather y Tom visitaron a los sobrevivientes y todos tenían historias desgarradoras que contar. Entonces uno de los oficiales lo escuchó gritar cuando pasaba. Escucharon a un hombre pidiendo ayuda. Una de las historias que uno de ellos contó fue que él estaba en una camioneta intentando salir de la península y la carretera 87 estaba inundada. No pudo seguir, así que aparcó su camioneta, entró a una casa que estaba sobre pilotes en el embarcadero y el agua llegó a la casa. Ese hombre estuvo flotando sobre un sofá y después sobre una madera porque había escombros por todos lados. Se encontró de frente con un lagarto en uno de los escombros en los que había subido. No estaba seguro de permitir que el lagarto se quedara ahí. Estaba luchando por su vida también. Fue algo muy abrumador. En cuanto al sobreviviente que Heather visitó, él tenía muchas marcas físicas, resultado de la tormenta. Primero que nada, su apariencia fue algo que se quedó grabado en mi mente. Él parecía del elenco de un programa de televisión donde los dejan abandonados en una isla desierta. Tenía picaduras de hormigas, mordeduras por todo el cuerpo, estaba inflamado. Fue atacado por las hormigas, estaban flotando en grupo en el agua, iban de un lado a otro constantemente. El hombre estaba cubierto de mordeduras. Compartió conmigo que tenía algo de experiencia militar y entrenamiento de supervivencia. Creo que una de las cosas más interesantes para mí fue que en un momento estuvo colgando en lo alto de un poste de electricidad. Conozco muy bien esa zona y al pensar qué tan altos eran esos postes, supe qué tan fuerte fue la tormenta
imaginar cuando él me decía cómo las casas pasaban flotando o los techos. No puedo decir realmente cómo fue. Era de noche. Sabía que era una madera y se sostuvo de ella. Salimos y aún hacía mucho viento y llovía. Siempre digo, no me habría perdido de esto por nada del mundo, pero no lo volvería a hacer. Nuestra península se convirtió por completo en otro mundo. Todo lo que veías era impactante porque no quedó nada. Francamente, fue algo realmente terrible. Todos despertamos o nos levantamos y pensamos, vaya, lo logramos, estamos aquí, no nos fuimos. En realidad, en un momento yo me dije, vaya, me pregunto si este hotel podrá resistir. Y solo lo piensas porque no nos habrían llevado ahí, pero te lo preguntas. Y recuerdo despertar y decir, vaya, aquí estamos, lo logramos. En cuanto pasó la tormenta, estábamos listos para salir y valorar la situación, saber quién necesitaba qué y empezar con nuestro día laboral. El sábado por la mañana, cuando despertamos, yo estaba en la corte. Ese edificio tiene 3 pisos y como a 90 metros de distancia está un peñasco de 6 metros, donde se vislumbra el río Trinity, que desemboca en la bahía. Esa mañana, cuando salió el sol, miré desde el 3er piso y vi el agua en ese peñasco. Pensé, vaya, nunca había visto algo así. Así que esa mañana nos dimos cuenta de que tendríamos mucho trabajo por delante. No sabíamos exactamente qué sería, pero había más agua de la que normalmente veíamos durante un huracán. Aproximadamente a 11 kilómetros enfrente de la península Bolívar hacia la bahía este, que es parte de las aguas del condado Chambers, flotaron todos esos escombros hacia la parte sur del condado. La parte sur del condado estaba muy destruida. Los caminos estaban llenos de escombros, así que literalmente tuvimos que conseguir motosierras, equipos de hombres, solo para poder volver a la carretera interestatal 10. Tratamos de volver al trabajo, así que para poder hacerlo no podíamos quedarnos en el San Luis. Así que tuvimos que llegar a la 55. Yo conducía una camioneta Tacoma. No tenía equipo para levantarla ni nada, es una camioneta común, así que en ciertos momentos el agua llegaba a la mitad de mi puerta. No querían que condujéramos en el agua, pero ya saliste y dices, está bien, está despejado, podemos hacerlo porque estamos sobre el dique. Pero bajas, como sabes, bajas hacia la ciudad fuera del dique. Por eso si has pasado por Galveston en la actualidad, todo lo levantaron. Miré hacia la isla Goat, está en la carretera. Yo estaba en el canal y aquí está la carretera y ahí está una isla llamada Goat. Estaba completamente llena de escombros y miré y dije, oh por Dios, son las casas de todos. Todas las casas que están en la playa Cristal ahora estaban en la isla Goat y no había quedado nada. Fue cuando me di cuenta que era una sobreviviente. Debería decir que mi casa lo es también, porque si se hubiera volteado, torcido, roto, me hubiera encontrado en la misma situación que ellos. Algunos fotógrafos pudieron llegar por aire, sobrevolaron el área y regresaron con informes de daños por todos lados. Diría que había cerca de 3.500 a 3.800 hogares que fueron destruidos en la península Bolívar y los restos se encontraban por toda la frontera sur de nuestro condado. Al principio les dices a los ciudadanos, no regresen. Seguimos en un momento en que no estamos listos para nadie y si ustedes vienen no se sentirán bien. No hay energía ni tiendas de comestibles. Seguimos en la situación de solo animar a las personas y que no regresaran. El juez del condado les dará luz verde cuando sea seguro regresar. Pues yo lo que quería era quedarme. Tenía agua, combustible y eso ayudaría con los daños posteriores. Pero la guardia costera nos hizo retirarnos, así que no tuve ninguna opción. Nos transportaron por aire a una ciudad de Texas y después me pondrían en un autobús a San Antonio. Y yo dije, no voy a ir a San Antonio. Así que nos escondimos atrás de la escuela. Mientras los autobuses se iban, encontraríamos a alguien que nos llevara a Houston,
Una semana después rentamos un auto y condujimos hasta Dallas, donde teníamos una casa. Cuando te dicen que tienes que evacuar, hay una razón por la cual lo hacen. No creo que tengamos ese problema con la gente del área de nuevo. Creo que lo presenciaron, lo vieron. Hubo 2 personas que resistieron y, por la gracia de Dios, sobrevivieron. Sigo sin saber cómo lo hicieron, pero lo lograron. Nuestros residentes están muy bien aleccionados ahora. Cuando nos permitieron volver, los daños eran increíbles. El olor, sí, el olor era terrible, el fango. Teníamos toda una montaña de objetos de la gente. Tuvimos suerte, en verdad fuimos muy afortunados. Los damnificados, así les llamamos a las personas que se quedaron sin nada. Podías llorar al conducir por el camino porque veías llegar a esas personas. Al caminar por ahí no podías encontrar tu propiedad. No había trazos de propiedad. Lo único que había era fango y escombros. El lado bueno de eso fue que nos amamos. Las personas que volvieron se unieron como si hubiera un lazo. Son los sobrevivientes de Ike. Todos los que sobrevivimos y volvimos somos fuertes, unidos. Hubo una camaradería que no había sentido en otra comunidad. Y si volvemos el tiempo 10 años, no creerías lo que es la bahía ahora. Somos más fuertes, más nobles, saludables. Somos más unidos, muy amigos. No somos una comunidad turística. Es un testimonio de la gente, porque sobrevivieron. Todos lo hicimos. La Playa Cristal sobrevivió. Y el gobierno nos habló, la gente de la AFME, y dijeron no podrán volver. Y sí logramos volver. Doblado en Dubbing Box.